Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 8. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. De esa manera, podemos conocer todos los pormenores en la vida de Abraham. Sé que hay hermanos de la fe que para ellos les será interesante este trabajo. Los detalles en este video. En este video, estaremos meditando acerca de Génesis 12:4, pues en el video anterior, escudriñamos a Génesis 12:3. Génesis 12:4 dice, se fue Abraham, como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Veamos la primera porción del versículo, la cual dice, se fue Abraham, como Yahvé le dijo, Génesis 12:4, ¿A dónde se fue Abraham? Se fue hacia la tierra prometida. Abraham oyó la voz de Dios, creyó las promesas de Dios, y obedeció los mandamientos de Dios. Él nunca puso en dudas lo que Dios le dijo aquí. Su fe pudo más que los sentimientos por su familia, más que los sentimientos por la tierra en que nació, y más que los sentimientos por la casa paternal. Ni siquiera la edad de 75 años le impidió dejar todo lo que Dios le pidió que abandonara. Abraham obedeció a Dios. Nuestra fe y obediencia a Dios serán recompensadas, tal como Dios recompensó a Abraham, pero solo si nos mantenemos firmes, solo cuando nuestra fe es genuina, y confiamos en Dios. No obstante lo difícil, o costoso que pueda aparentar una situación. Aunque la situación, o circunstancia no aparenta tener sentido, y esté un poco confusa, y el precio aparenta ser muy costoso, nosotros tenemos que confiar en Dios en todo momento, y estar dispuestos a movernos según su voluntad. Aunque en muchas ocasiones, hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Hay veces que nosotros escuchamos cuando Dios nos habla, pero se nos hace difícil obedecer. Dios le habló a Abraham de manera audible, y él le escuchó, y le obedeció. Se pueden imaginar lo que hubiese acontecido si Abraham no hubiese obedecido. Nosotros no debemos ni pensarlo, ya que, si ese hubiese sido el caso, chances hay que ninguno de nosotros estaría aquí. Este mundo hubiese tomado otro curso, ya que todo lo de Abraham está ligado con el nacimiento de Cristo. O sea, que de la descendencia de Abraham nació nuestro Rey y Salvador, ver Mateo 1:1-16. Así como lo experimentamos a menudo, el viejo hombre de la carne está listo para tomar la iniciativa, e intentar cumplir las cosas a su manera, porque, el viejo hombre ama los deleites del mundo. Pero, al igual que Taré, el padre de Abraham, que antes de morir solamente pudo llevar a Abraham hasta Harán, cuyo significado es, reseco, nuestro hombre de la carne debe morir, ser sepultado, y dejado atrás, si es que vamos a ir más allá de nuestros lugares resecos, en el espíritu. Harán, que fue donde Taré murió, estaba a 600 millas, el número de guerra, del comienzo, Ur. Esto revela que el Señor permitirá al viejo hombre, viajar con nosotros durante una buena distancia, aunque experimentaremos un batallar continuo en nuestros miembros, ver Romanos 7:23-25. Pero, tarde o temprano, el hombre viejo debe ser dejado atrás, si es que vamos a llegar a la tierra de Canaán, nuestra heredad espiritual. La consagración total a Dios puede resumirse de la siguiente manera: la persona debe obedecer totalmente, debe estar dispuesta a abandonarlo todo, poner toda diligencia y esfuerzo en la tarea, y creer siempre en la palabra del Señor. Este era el proceder de Abraham. Descubrimientos recientes demuestran que, en los tiempos de Abraham, las leyes y normas de los pueblos permitían que un comerciante como Abraham viajara y realizara negocios en distintos países, no solo en su país de origen, pero que no podía adquirir propiedades inmuebles como extranjero. Aun en los casos de querer adquirir lugares para sepultar a sus muertos, un extranjero necesitaba recurrir a negociaciones de alto nivel, ver Génesis 23:2-6. De manera que se necesitaba una gran dosis de fe, para que Abraham aceptara como real la promesa de Dios, de que sus descendientes recibirían aquella tierra por heredad. Además, que descendiente, la esposa de Abraham había sido estéril toda su vida. Para entonces, ella era de 65 años de edad, y Abraham con 75 años, de veras,
Abraham necesitó una gran dosis de fe para creerle a Dios que de él haría una nación grande. Génesis 12:2. El versículo dice que Lot fue con él. Dios llamó a Abraham a que se fuera solo con su esposa Sarai, pero Lot anduvo con Abraham y la esposa de éste. De Génesis 14:5 se puede deducir que, después que Abraham salió de Harán, Lot anduvo con su tío Abraham unos 11 años, pues cuando hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, Génesis 13:7, fue cuando Lot se separó de su tío Abraham. Con esta separación fue entonces, cuando finalmente se culminó el llamado de Dios a Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. En este llamado de Dios, entre todos los que salieron de Ur de los Caldeos, Abraham solo podía incluir a Sara y su esposa, a que estuviera con él. A partir de esta separación entre Abraham y Lot, el viejo hombre en Abraham comenzó a alejarse del patriarca, para dar cabida al nuevo hombre, para lo cual este siempre es necesario que aparezca para que un siervo de Dios realice la obra que Dios espera de él. Veamos ahora la porción del versículo, que dice, Lot fue con él, 12:4b. Ya hablamos de esto, pero ahora lo ampliamos más. Abraham se fue hacia su meta, donde debía encontrar lo que su fe le mostraba. A él no le importó dejar detrás lo que ya poseía, sino que fue en busca de la promesa. Lot, cuya descendencia venía de Sem, a través de Noé, se fue con su tío Abraham, cumpliendo su obediencia a la fe que le movía en ese sentido. En Abraham, y también un poco en Lot, obraba un espíritu al estilo mesiánico, obediente, lo cual es una fe absoluta al Ser Supremo. Como dijimos, el plan de Dios era que Abraham se trasladase solamente acompañado de su esposa, y sin ningún otro miembro familiar de sangre. Sin embargo, cuando Dios habló a Abraham, y le dijo que saliera de su tierra, y de su parentela, con él salieron también las mezclas. Una de esas mezclas fue Lot. Quien invitó a Lot, en la primera parte del viaje de Abraham, desde Ur hasta Harán, fue Taré, el padre de Abraham, quien se llevó a Lot, junto con él y Abraham, ver Génesis 11:31. En la segunda parte del viaje de Abraham, desde Harán a Canaán, Lot se añadió a Abraham por sí mismo. Es como si Lot no quiso dejar de ver a Abraham para siempre, ni dejar de gozar de su compañía. Podemos imaginarnos, viendo a Lot que se acercó a Abraham y le dijo, por favor tío, llévame contigo, no te voy a causar problemas. Dame la oportunidad de seguir al lado tuyo. Por tanto, cuando Abraham salió de Ur para ir a Harán, y luego para Canaán, su sobrino Lot lo acompañó. La frase, y Lot fue con él, Génesis 12:4b. Dice que Lot escogió compartir los riesgos y las dificultades de la aventura de fe de su tío, que los llevaría a la tierra prometida. Abraham y Lot tenían detalles en común. Ellos no solo eran compañeros en aquel viaje de fe, sino también eran parientes. Ellos tenían la misma ocupación, y en cierto modo, Lot sabía que la presencia de Abraham le era beneficiosa. Sin embargo, mientras estos dos hombres tenían algunas cosas en común, a la vez presentaban grandes contrastes, en lo que se refiere a ciertos aspectos básicos de la vida. Abraham, en la Biblia, es mencionado 3 veces como un amigo de Dios, en Isaías 41:8, Segunda de Crónicas 27, y en Santiago 2:23. Su nombre aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. Los seguidores de Cristo le consideran como, el padre de la fe. En cambio, Lot, era más amigo del mundo que de Dios. En el libro, ¿Quién es quién en la Biblia?, por Frank S. Meade, Lot es presentado como un magnate, un oportunista, un comerciante oriental, un hombre del mundo. Clarence E. McCartney, lo describe como, el hombre que amó tanto al mundo que lo perdió. Alguien una vez dijo, nada determina tanto el carácter de un hombre como aquello que ama. Abraham escogió amar a Dios y a su pueblo. Lot, enfocó sus afectos en las cosas de este mundo. Estos dos hombres simbolizan las dos alternativas que están siempre presentes delante de nosotros, ya que podemos tomar el camino que lleva a la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. O podemos poner nuestra esperanza en aquello que vendrá a estar bajo el juicio de Dios. Pero, ¿quién era Lot? Génesis 11:27-31 revela el origen de Lot. Entonces, él era hijo de Harán,
y este fue un hermano de Abraham. ¿Qué significa Harán como un nombre? Significa camino. Entonces, el nombre de Lot significa, el hijo del camino. Cuando usted y yo venimos en el caminar de Cristo, tenemos que ver primero quiénes nos acompañan. Lot era parte del grupo, de la parentela, y de la casa del padre de Abraham, de donde Dios dijo a Abraham que se saliera, Génesis 12:1. Es decir, Dios le dijo a Abraham que dejara las mezclas, y el tipo de ambiente, y el religiosismo mezclados con todos los de su familia, incluyendo a Lot. Prácticamente el Señor le estaba diciendo a Abraham que no llevara con él, aquellos que tenían que ver con su pasado. Así también para nosotros, cuando estamos verdaderamente en Cristo, todo lo del pasado se termina, y todas las cosas son hechas nuevas, ver Romanos 6:4, y a 2 de Corintios 5:17. Por tanto, había una separación que necesitaba ocurrir, antes que Abraham pudiese realizar el avance espiritual. Abraham debía separarse de Lot, principalmente por la dañosa influencia de la esposa de Lot, y la actitud de ella. Pues en Génesis 19:26 veremos que ella fue eliminada. También, más adelante, veremos que Lot cometió incesto con sus hijas en una cueva, y como consecuencia de ese hecho, existieron dos grupos árabes llamados Moab y Amón, quienes fueron antagónicos en contra de Israel, desde el día que este país fue creado. En la Biblia vemos que Moab llegó a ser uno de los padres de la raza árabe de hoy en día, y Amón llegó a ser un antecesor de los que hoy son Jordania y Turquía, y tal vez llegó a ser una invocación del dios Amón, que adoraban en Egipto, en los tiempos de José, el hijo de Jacob. Ningún creyente llegará a la madurez espiritual, ni recibirá las bendiciones de la gracia, si no se desprende de las relaciones con sus seres queridos que él, o ella considere más importante que su relación con Dios y la doctrina bíblica, véase Lucas 14:26. Este es el principio de mantenerse firme como dice Efesios 6:11-13. El creyente que se mantiene firme en el conflicto de la guerra espiritual, continuará su ímpetu, dentro del plan de Dios, diseñado de antemano, y tendrá un sentido personal de su destino. Tendrá el control de su vida durante tiempos de presión, y funcionará con honor, integridad, y virtud. Cuando llega la presión, él o ella siempre estará preparado para una crisis. La tercera parte de Génesis 12:4 dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, Génesis 12:4, c. Esto confirma que este viaje es un diseño del plan redentor de Dios, pues el número 75 se compone del número 70, restauración, y del 5, gracia, y en conjunto nos dan el valor profético de restauración por gracia, no porque la merecemos. El significado de este número contrasta bruscamente con la edad de Taré, el padre de Abraham, cuando murió en Harán. Taré murió a la edad de 205, insuficiencia de gracia, revelando que es la gracia de Dios la que hace al hombre carnal insuficiente, para llevarlo al elevado reino de Dios. En realidad, después que el viejo hombre ha sido sepultado, es cuando la gracia de Dios empieza verdaderamente a restaurar todo lo que se perdió en Adán. ¿Acaso piensan que es una mera coincidencia el hecho de que, tan pronto como Taré murió, Abraham obtuviera la guía para salir de Harán, o acaso revela que tan pronto como, nos consideramos muertos, Romanos 6:11, nuestro hombre espiritual puede empezar a dirigir nuestra vida, y caminar con Dios? Si aún nosotros no hemos empezado a ver más que una simple historia natural en este viaje de Abraham, probablemente estamos visualizando una escena equivocada. Hasta aquí en esta ocasión. Por favor, no se pierda el siguiente video. Que Dios y Jesucristo bendigan a usted.